Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Pues parte de la tarea en este marco del Coloquio Nacional de Filosofía que hemos organizado entre todos, pues estamos en esta tarea también de hacer difusión y de presentar algunos de los libros que se han estado realizando en los últimos años. El día de hoy, con mucho gusto, queremos presentarles un libro que hemos construido y que hemos editado a partir de reflexiones y ponencias de colegas, miembros del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, en, en el libro Propuestas filosóficas ante los grandes problemas de México y el mundo. Quisiera compartirles que si ustedes están interesados, ya sea en comprarlo, leerlo, pues nos va a ser muy importante que nos lo hagan llegar a nuestro correo. Pueden revisar dentro de nuestra página, es una nueva página que tratamos de que sea más amigable con los usuarios. Como podrán ver, esta es nuestra portada. Y bueno, parte de lo que pretendemos hacer hoy para ustedes es irles explicando cómo es que se fue construyendo, cómo es que se fue abordando, cuáles son algunas de las temáticas. Y bueno, me acompañan con mucho gusto el secretario del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, Gabriel Alejandro Mancilla, ¿Qué y tal? Buenas tardes. nuestro coordinador del Seminario de Enseñanza de la Filosofía y expresidente, primer presidente del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, el doctor Miguel Romero Griego. Y bueno, el día de hoy parte de lo que quisimos organizar para ustedes es poder hablar de este texto, pero de una manera más cercana, tratando de mostrarles también cómo es que para nosotros el Círculo Mexicano es un espacio entre amigos, entre colegas, que vamos construyendo juntos y nos vamos acompañando dentro de este proceso. Esperamos que sea de su agrado. Adelante. Pues muy bien, y bueno, también vemos que se va a incorporar también Victórico Muñoz. eh, bueno, lo que queremos es, como ya lo decía Carla, es hablar del libro, las propuestas filosóficas ante los grandes problemas de México y el mundo. Y me gustaría saber y preguntarles aquí al panel. em, si consideran que después de estos años el libro se escribió, se publicó en 2019 y sin duda la pandemia nos atravesó y nos hizo pensar, nos hizo reflexionar, y me gustaría preguntarles si estos problemas que ustedes identificaban en el 2019, después de la pandemia, han cambiado, sigue siendo vigente el texto, les parece que se ha modificado algo. No sé, ¿qué opinan? Miguel, ¿tú qué piensas? Pues, en primer lugar, agradecer la invitación y me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Me representa mucho por muchas razones. Eh, Desde luego en la presentación, los dos primeros capítulos es una descripción de cómo surgió el círculo y lo que ha sido su devenir, escrita por el maestro Gustavo Escobar Valenzuela. Y eso me parece que sigue vigente, y ahora habría que agregarle después pues todo lo que han hecho en esta administración, que ha sido una continuación de la presidencia y dirección tan acertada que tuvo el maestro Victórico Muñoz. En cuanto a la vigencia de los problemas, creo que sí, sigue vigente. Tal vez tendría que incorporarse algunos elementos, algunas situaciones, pues que nos llevaron a otras circunstancias y a lo que algunos llamaron una nueva realidad. Pero toda realidad nunca es totalmente nueva. Siempre retoma mucho del pasado y siempre proyecta
algo del futuro. En ese sentido, no podríamos entender esta nueva realidad o esta etapa pospandémica o de cuarta transformación en cuanto a forma de gobierno, la actual administración gubernamental, si no conocemos el pasado y si no tomamos en cuenta una serie de problemas que pues ya casi son históricos. Por ejemplo, esto que escribe Mario Villegas sobre algunos efectos de considerar el dinero como la más importante representación. Bueno, eso tiene que ver con el fetichismo que incorpora, entre otras cosas, una concepción divinizadora o satanizadora, pero simplemente el dinero, lejos de ser ya un medio para la adquisición de bienes, que es como surge en la historia de la moneda, el dinero se convierte no en un medio, sino en un fin. Y entonces también se convierte en un bien, pero además al que se le atribuyen poderes que son muy discutibles, desde la visión humanista de personas como las que formamos el círculo, donde rayan violencia y filosofía, una mirada a la razón instrumental y a las aristas de la violencia, pues por supuesto que creo que sigue vigente y desgraciadamente ha aumentado, y a esto hay que asociar ya ahora el índice, cómo ha crecido el índice, por ejemplo, de violencia intrafamiliar a nivel social y a nivel mundial, ¿no? Pensemos en el conflicto que hay ahorita en Europa. Igual podría decir de este que me gustó también, de Alejandro, Gabriel Alejandro, me parece, pues sigue vigente, equidad de género, un problema de Estado. Pues, ¿cómo negar su vigencia, no? Y así, pero no quiero robar el tiempo, porque el feminicidio de la maestra Maribel Espinosa, etcétera, luego citaría a otros, simplemente para introducirnos al tema, yo creo que sigue vigente, ¿no? Por supuesto, el filosofía y espiritualidad de la maestra Carla Romero Uscanga, pues yo creo que también sigue siendo un problema vigente, y creo que las propuestas que se plantean en todos esos textos, que además me consta que fueron producto, que tenían como antecedente uno de los coloquios del propio círculo, me parece que fue el de Tlaxcala, no estoy muy seguro ahorita, pero yo creo que es un trabajo que además es deseable en todas las actividades intelectuales, porque a veces trabajamos un tema y luego lo abandonamos y agarramos otro y luego otro y luego otro, y el círculo ha tratado de mantener una línea de reflexión que se vaya enriqueciendo, que vaya madurando, que vaya incorporando nuevos elementos, nuevos aspectos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Miguel. Creo que justo con esto que comentas de la vigencia del texto, también me parece que el propio texto se va actualizando. Y me gustaría preguntarle a Carla, su texto habla sobre la espiritualidad, y hay una parte en su artículo que, donde tú afirmas, ¿qué pasa cuando el paciente no sabe que está enfermo? Y seguramente es una experiencia que varios con esta cuestión del COVID, pues seguramente experimentaron. Y tú decías, ¿qué pasa? Y entonces la curación se vuelve mucho más compleja. ¿Te parece? Es como si nos adelantaras un poco lo que iba a pasar con esta cuestión del COVID. Y entonces me gustaría que nos dijeras cómo lees ahora tu propio texto con esta pregunta, cuando nos dices qué pasa con el paciente cuando no sabe que está enfermo y la curación se vuelve mucho más compleja. ¿Qué nos podrías decir, Carla? Pues yo creo que parte de lo que hemos estado viviendo
nos permite darnos cuenta que yo no creo en esta parte de es que no estábamos preparados. Pues ¿quién se prepara para este tipo de situaciones, no? Además, bueno, como algunos de ustedes saben, si no se los comento, yo aparte de haber estudiado la licenciatura en filosofía, estudié una maestría en terapia familiar, entonces eso me dio la oportunidad de estar trabajando en clínica, en terapia, e ir viendo esta parte precisamente y ir comprendiendo que cuando hablamos de enfermedad es ir más allá del cuerpo, sino también del alma. O sea, hay ocasiones donde las personas pueden tener una enfermedad y a lo mejor no avanza, no porque no sepan que la tienen, sino porque su actitud y su disposición es diferente. Y eso lo observamos dentro de la pandemia, ¿no? O sea, en cuanto nos dijeron que esto era muy grave, etcétera, mucha gente se empezó a asustar y se empezó a enfermar, pero presentaba los síntomas y no estaba enfermo. Y había otros que no presentaban los síntomas y que lo estaban. Y podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver? Fíjense cómo años antes, o sea, este texto cuando yo lo iba escribiendo fue posterior al temblor del 2017. Entonces, si ustedes leen ahí, también pongo un ejemplo acerca de lo que se vivió en ese momento y de la forma en la que en ese momento se reaccionó con este fantasma de la niña Frida, ¿no? A mí me llama la atención porque actualmente pasa algo muy similar. No nos damos cuenta de que seguimos enfermos, vamos a decirlo así, espiritualmente. ¿En qué sentido? La pandemia afortunadamente cada vez se han ido reduciendo los casos de muerte, pero se han ido ampliando los casos de discriminación. Y me atrevo a decirlo y afirmarlo así porque incluso dentro de las escuelas primarias, y eso lo puedo ver cerca porque tengo un hijo que está a nivel de primaria, y veo que sus compañeros y las actitudes y la disposición entre ellos se ha visto muy afectada precisamente por este miedo a lo que no ha pasado o a lo que ya pasó, pero que en estos momentos se debe de modificar esta actitud y esta disposición más humana. Nos lo decía Maribel en su ponencia ayer, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se les haya rechazado a los doctores, a las enfermeras? O sea, se cuentan casos incluso de que iban en el elevador y si veían que traía bata de doctor se salían, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo tos? No, hombre, pues le voy a tocar a la puerta y ábrame porque usted es médico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el texto sigue vigente, sobre todo para reflexionar y aportar nuevas ideas, ¿no? También, dentro de esto también me gustaría comentar que el hilo conductor del libro, si ustedes observan, tiene también un enlace con lo que planteaban de los feminicidios que actualmente estamos viendo, cómo está afectando a nuestros jóvenes, a nosotros como adultos también, porque no es algo que esté lejano. Y, y eso me parece, sobre todo en cuanto a las cuestiones de género y separarlo sobre los feminicidios, cómo ustedes lo separan y señalan cosas muy importantes, ¿no? Entonces, pues sí, yo te diría que habría cosas que podríamos reflexionar diferente, por eso también parte de lo que pretendemos dentro del círculo es que no se quede nada más en este texto, sino que podamos, a partir de nuestras reflexiones y aportaciones en diversos espacios, poder generar nuevas propuestas que actualicen estas ideas y les vayan dando forma. Oye, y en este sentido, fíjate, cuando hablas de la espiritualidad, la vinculas con el cuidado de sí, y nos dices que es fundamental, ¿no? ¿En qué sentido la filosofía, estudiar filosofía, acercarte a la filosofía, tener un encuentro aunque sea indirecto, con la filosofía, nos ayuda a este cuidado de sí? Pues yo creo que es fundamental, incluso si vemos dentro de nuestras principales clases de filosofía, por lo menos en el IEMS, en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad de México, al cual le mando un cordial saludo, y también al coordinador del plantel, el maestro Jorge Sánchez, que fíjate que se preocupan mucho por esta parte de apoyar a los estudiantes. Lo primero que vemos es el mundo del diálogo y las preguntas, y cómo a partir de estas preguntas se puede cuestionar sobre sí mismo y sobre los otros. Y me parece que es un punto clave precisamente porque dentro de esta sociedad, las cosas que estamos viviendo, los cuestionamientos que se hacen, no solamente los adolescentes, como lo decía hace un momento, también los adultos mayores, también los niños. O sea, ¿qué soy frente a esta fragilidad corpórea? ¿No?
Y entonces, más allá de irnos hacia una cuestión de religiones, ir hacia qué es el espíritu frente y dentro de un mundo tan convulso, ¿no? Que de repente también eso nos atrapa y nos hace sentir que entonces somos efímeros. Pero ¿dónde está realmente eso? Y autores como Séneca, como Foucault, nos permiten trasladarnos a nuevos espacios, a nuevos conceptos y como decía Victórico hace un momento, y tú también, ¿no? Esta parte de inventarnos dentro de esta reflexión filosófica y hacer una construcción creativa para no aceptar una sociedad, para no aceptar un mundo ya predeterminado con instancias económicas, sociales y políticas que nos limitan en nuestro desarrollo realmente humano. Muchas gracias, Carla. No sé si Victórico ya andas por aquí, Vic, porque justo quería hacerte una pregunta, pero bueno, si todavía no, parece que sí, perfecto. Oye, pues justo quiero aprovechar, ¿no? que te has incorporado a la mesa y en tu texto pensar la realidad, ¿no? Con esto que nos cuenta Carla acerca de la filosofía y cómo la filosofía no solamente abona al cuidado de sí, sino que también nos hace conscientes de los adultos, de los niños, de las necesidades particulares. En tu texto, que empieza muy fuerte, porque empiezas hablando de la pobreza, ¿no? O sea, nos sueltas una cifra y nos dices, pensemos la realidad, pues ahí les va, ¡pum! Y entonces uno se queda así como sin palabras, no sabes qué decir. Eh, ¿cómo después, digamos, la pandemia y de todas estas cosas que hemos vivido, cómo pensar nuestra realidad como mexicanos, si estamos atravesados por todas estas situaciones que parece ser que se viven imposibles, ¿no? Está la pobreza, falta de empleo, el COVID, y entonces, no sé, la filosofía nos diría, bueno, pues ya es nuestra realidad, ni modo, o no sé, ¿qué nos puedes decir, Vic? Pues, pues nada más experiencias de vida. Yo escribí ese texto porque tengo un amigo, Miguel del Castillo, que él es demógrafo, y entonces él me hacía una crítica a la filosofía, ¿no? Este, para que no sean puras especulaciones, pedía él, dice, hechos, váyanse a los hechos duros, y sobre esa base van a ver que van a tener mucho que filosofar. Siempre la filosofía va a ser mejor si va a los hechos y a los datos científicamente producidos, porque va a ser una base sobre la cual especular, pero ya no de manera, ahora sí que especulativa, sino cierta y verdadera. Y yo dije, bueno, sí, tiene razón. Y pues sí, te espantan las cifras, te espantan los datos, ¿no? Y entonces cuando la filosofía tiene ese fundamento, ya no queda tan bonita al final. Ya no queda tan utópica ni tan así sabrosa, arquitectónicamente construida, sino que exactamente los datos y los hechos requieren que entonces te vuelvas pues realista de menos, ¿no? Y si no, pues te quedan muchas construcciones filosóficas pues que no se dan en la realidad. Entonces quise hacer ese ensayo y sí, resulta un descalabro, ¿no? O sea, la mayoría de los filósofos estamos en el topos Uranus o estamos en la falta de datos fuertes y yo creo que ese fue el intento, ¿no? De probar por ahí y sí, haces otras cosas. Y a veces no sé si eso que resulta los otros lo vean muy filosófico. Pero luego me pensé, bueno, pues aunque no sea muy filosófico, con que dé respuestas o trate de darlas a esos grandes problemas, ¿no? Esa fue la primera. Y la segunda cuestión es que también la realidad se nos imponía, ¿no? Exactamente el actual gobierno que tiene ya 4 años, ¿no? Va para el quinto. Estamos hablando más o menos el año de edición del texto. 2019 del 19. y lo ¿Sí? construimos como por ahí del 18.
Bueno, pues seguramente no eran los únicos que veíamos la realidad. O sea, todo un pueblo votó una opción política, que es la que actualmente está rigiendo, y seguramente ellos vivían y sufrían esa realidad. Entonces, también, bueno, ahí se confirma lo de que el búho de Minerva llega cuando se da el atardecer, y a veces los filósofos somos los últimos que nos damos cuenta de eso, ¿no? Digamos que esas son las dos cosas que están en la característica del texto que yo les presenté ahí. Me llama la atención que justo algunos autores van a decir que nos hacemos humanos cuando encontramos a la primera persona que se lastima y ha sido cuidada. Es decir, antes, digamos, estábamos a este nivel del animal, todo mundo se golpeaba y no había, digamos, este paso hacia lo humano, pero cuando alguien se lastima y necesita del otro y lo cuida, ahí parece ser que empezamos a funcionar como humanos y justo creo que ahí me parece que coincide la postura de Carla cuando nos habla del cuidado de sí y tú cuando nos hablas de la pobreza, porque no es justo como decías, no es decirles, bueno, la pobreza y ya todo está muy mal, sino justo para apuntar hacia el cuidado y decir, bueno, esta es nuestra realidad y tenemos que cambiarla, tenemos que ocuparnos del otro. Y entonces, en este sentido, cuando nos hacemos humanos, ¿no? Nos preocupamos de estas cosas, me parece que la pobreza no solamente muestra estas grandes diferencias, ¿no? Habría, es decir, se empieza, a partir de tu texto, se empiezan a ver, se nos empiezan a colar otras realidades, ¿no? Problemas de racismo, problemas de clasismo, problemas de género, problemas de educación, ¿no? Hay un momento donde hablas de estos grandes problemas de educación y entonces igual la pregunta iría como en el mismo sentido sobre la filosofía y sobre esta postura, digamos, de la filosofía. ¿Crees que la filosofía es esta herramienta que nos permite transformar o de plano estamos muy limitados todavía desde la filosofía? ¿Creer que la filosofía es la que va a generar el cambio? ¿Qué piensas, Vic? Yo creo que la filosofía tiene que volverse orgánica, pero para eso le va a costar más trabajo. Y no me refiero a orgánico en términos de hay unos cuantos, unos pocos que son allegados al poder y entonces se vuelven ideólogos o consejeros o cosas por el estilo. No, no me refiero a eso, sino me refiero a que la filosofía pueda impregnar con ideas al pueblo y que el pueblo tome esas ideas viéndolas que sí derivan de sus problemas y que sí les ayudan a enfrentarlos. Y cuando haces eso, entonces la organicidad de la filosofía es otra. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hasta ahorita la filosofía se ha acercado a términos muy limitados, como para ser cortesana, ¿no? Una filosofía que esté en la corte, pero que no ayude al pueblo. Y yo creo que esa es la filosofía que tenemos que hacer eh, cada vez más en México, ¿no? Un poquito eso. Muchas gracias, Vic. Y justo quiero aprovechar esto como para regresar contigo, Miguel, para preguntarte otra vez, ¿no? Sobre estas cuestiones de la educación. Pero ahora ya me salgo un poco del texto, ¿no? Sino justo decirte, pues, cómo fue o cómo sientes que a ti la filosofía, pues, te ha impactado, ¿no? A nivel de tu propia educación, a nivel de vida. ¿Cómo es que la filosofía, digamos, porque tu texto habla sobre la educación, entonces la filosofía, digamos, te ha educado, te ha deseducado, no sé, qué nos puedes compartir, Miguel? Pues a ver, para que se den una idea, una anécdota. Ya ves que en el bachillerato tienes que decir a qué carrera te vas. Y entonces te dan varias opciones. Bueno, cuando a mí me tocó llenar eso, pues yo ya había conocido el último año de la prepa y fue un maestro muy querido, pero bueno, fueron todos los maestros de la prepa. Pero el que más recuerdo era el maestro Fren Maldonado Granados, David Márquez Muro, de lógica en cuarto, y la maestra Teresita, ay, ahorita me acuerdo del apellido.
Bueno, pues esta triada fue la que me influyó. Y cuando yo llené el pase, le puse filosofía, primera opción, filosofía, segunda opción, filosofía, tercera opción. Ya no me acuerdo si había más opciones, pero yo le puse filosofía, 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 que me quedé pensando, quien recibió esto, ha de haber dicho, pobre, denle filosofía. Y ya me quedé en filosofía. Y desde el bachillerato, por eso la enseñanza es tan importante, ¿no? O sea, ahí es donde tocas otras áreas y algunos somos llamados para esta área humanística. Quisiera, Sí, sí, justo iba a ser como este trance de cómo esta anécdota de filosofía, 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 yo creo que dijeron, bueno, pues ya, no sabe lo que quiere, está bien, dénselo. Pero justo también me gustaría replicar la pregunta contigo, Miguel, y entonces que nos contaras también cómo es este acercamiento, cómo es que te digo, la filosofía te educa, nos maleduca, nos seduce, no sé. Te escuchamos, Miguel. afortunadamente, en esta etapa de mi vida, puedo ya plantear algunos juicios, eh, pues que algunos de ustedes conocen, eh, unos más, otros menos, y algunos pues desde que nacieron, otros desde que eran muy jovencitos. Y voy a recurrir a una anécdota, pero antes quisiera retomar una idea que planteó el maestro Victórico que me parece importante, y es en cuanto, y que comentaste sobre la humanización, cómo se forma el ser humano. Y yo creo que precisamente ese proceso de humanización se dio a partir de la reflexión y que desgraciadamente parece haber ahora un proceso inverso. Es evitar la reflexión y en esa medida cierta deshumanización, ¿sí? Pero nada más la dejo ahí para subrayar el carácter humanístico que históricamente ha tenido la filosofía en todos los ámbitos. Incluso es la que da origen a lo que hoy conocemos como ciencia. Pero la división disciplinaria, recordemos que viene a partir del siglo XVIII y que en sus orígenes la sabiduría abarcaba todo tipo de saberes. Recordemos que Tales de Mileto era un mercader y que Tales de Mileto se puso a estudiar también, o era un estudioso de la astronomía, no de la astrología, ¿sí? Y que fue capaz de calcular el cambio climático y posibilidades de alteraciones en la producción agrícola, la oliva, e hizo un grandísimo negocio, ¿sí? Cosa que impactó mucho, ¿no? Pero volviendo a la otra pregunta, voy a recurrir también a la anécdota, como lo hizo el maestro Victórico. A mí me cambió radicalmente la vida, en todos los aspectos. Yo trabajaba en Banamex hasta 1979, entré ahí en el 69 y me iba bastante bien. Y podría decir que tenía una mente, me da pena decirlo, pero es la verdad, medio aburguesada, ¿no? O de pequeño burguesito. Cosa que me permitió casarme y tener una vida, pues no con comodidades, pero sí, no nos faltaba nada. Y por eso a mi esposo y a mí, pues tomamos la decisión. Cuando yo termino en CSH Sur, en el 70 y principios del 75, iba para administración de empresas y tenía el pase reglamentado, afortunadamente, tenía derecho a ese pase. Sin embargo, en las últimas semanas fui a la dirección y planteé que quería mi cambio a filosofía. Y me dijeron, con mucho gusto. Después me di cuenta
de que es porque en las posibilidades de ingresar a filosofía eran mucho mayores, tenían menos problemas, que si lo hubiera planteado a la inversa, no me lo hubieran dado, ¿sí? Pero como administración estaba saturada, pues en filosofía me sí, ¿qué turno quiere? ¿En la mañana o en la tarde? Y se sorprendieron de que les dijera que en la tarde, con mucho gusto, órale, luego salí ya con la hoja y la autorización. Después también me di cuenta de que en la tarde el turno no era tan atractivo para muchos, y había más posibilidades de que ingresara. O sea que fui afortunado. Pero lo peor vino cuando mis amigos y algunos familiares se enteraron de que estaba ya en filosofía, y la pregunta primera de un amigo queridísimo, que fue mi padrino de anillos, por cierto, y que luego fue un empresario, pues, no de la altura del Slim, pero sí, le fue bastante bien, todavía de repente nos comunicamos. Sí, la primera pregunta que me, pero Miguel, ¿cómo es posible? ¿Estás loco o qué? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Afortunadamente para mí, tuve el apoyo de mi esposa, paz descanse, y lo dudaba, lo estuvimos platicando antes de que yo hiciera todo ese cambio. Y me llevó a otro mundo totalmente diferente, y tuve que vivir en dos mundos muy diferentes. El del banco, y ya era funcionario, y el de la Facultad de Filosofía. Y entonces tenía que disfrazarme en uno y otro lugar. Llegaba al estacionamiento y me quitaba la corbata, el saco, y traía en mi bolsito, traía una chamarra lo más despatarrada que podía, que además pues, era casi toda mi ropa era así, no tenía mucha ropa, y menos así para paseo, pues tenía que ser más bien de trabajo, ¿no? Y que era traje, corbata, era obligatorio. Igual los zapatos, ¿no? No podía ir con tenis, ¿no? No, pues en la facultad a veces iba con tenis. A veces no me daba tiempo de cambiarme, y entonces tenía que sufrir los embates de las burlas de grandes amigos. Total, que me llevó a otro mundo, sería muy largo, y te agradezco la pregunta. Me vas a dejar pensando mucho. Lo que No, puedo decirte es que me cambió la vida radicalmente, pero ahora te puedo decir que agradezco a la vida ese cambio. No me sentiría como me siento ahora si yo hubiera seguido una carrera en el banco, y si hubiera tenido esa mentalidad de la que a veces me avergüenzo. Quisiera pequeño burguesía, con todo lo que implica y que ahora critico, ¿no? Pero que lo padecí algún tiempo. Entonces yo sí creo que la filosofía, más bien la reflexión filosófica que hagamos sobre algunos fenómenos, es fundamental, sobre todo para la humanización, ¿sí? Y la desenajenación, y la desfetichización, y la que te podría, sería muy largo. Gracias. no, muchas gracias, Miguel. O sea, gracias por compartirnos algo tan íntimo, porque creo que a veces es lo difícil de ver, o sea, como que uno se queda en las cuestiones racionales, ¿no? La filosofía es esto que me permite analizar el mundo como muy fríamente, y cuando uno lo ve desde este aspecto vital, con esto que nos contaba Victórico de, bueno, yo me lanzo desde el bachillerato sin saber a qué voy, me lanzo dejando una vida, digamos, de comodidades, en donde me la puedo llevar, digamos, sin tanto problema, y le apuesto a algo tan incierto como la filosofía, porque esto es lo que me gusta de las dos anécdotas que nos cuentan, que en realidad, pues era como un salto al vacío, ¿no? O sea, se estaban arrojando al vacío, decir, nadie les aseguraba, mira, este es el camino filosófico y entonces si lo vas a encontrar la felicidad y vas a encontrar, hasta tú mismo lo dices, ¿no? Estudiar filosofía a veces como que daba vergüenza, ¿no? Es como, oye, filósofo, no era como, mira, soy filósofo, no era como,
como algo que te daba una cuestión como de grandeza o algo así, sino más bien era una cuestión como de qué cosa tan rara, ¿no? Y justo como en ese sentido, pues me gustaría preguntarte a ti, Carla, digamos, ir como hacia la misma pregunta, pero también que fuéramos apuntando hacia la cuestión de la docencia, ¿no? Porque justo me parece que dos cosas que han marcado muchísimo las anécdotas tiene que ver con la función del maestro. Y creo que tú eres una muy buena maestra, ¿no? Y entonces, ¿cómo abona también la cuestión de el ejemplo del maestro para tomar una decisión y, como nos explicaban ellos, pues arrojarte al vacío, ¿no? Entonces, bueno, te dejo la pregunta un poco también ahí. Pues, ¿Qué nos podrías decir? pues mira, un poco como lo que de alguna manera te puedo, como lo que estás viviendo de una manera diferente, te voy a explicar. Em, Mi acercamiento fue diferente porque yo crecí cerca de ver este tipo de pláticas, de charlas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, uno de los filósofos que me impactó una vez que fui a uno de los primeros coloquios del círculo, el doctor Eli de Gortari tenía unos ojos grandes, grandes como búho, y entonces estaba hablando y explicaba, y esa es la parte en la cual yo creo que los niños sí pueden escuchar y aprender filosofía, porque lo que hace falta es esa parte de la atención. Entonces, yo creo que las niñas somos muy cercanas a querer ver qué están haciendo y cómo están hablando, ¿no? Y toda esta inquietud que me empezó a despertar, el observar, una vez me tocó escuchar a la doctora Graciela Hierro hablar de feminismo y de género y ya estaba yo dispuesta a nunca más lavar los trastes, ¿cómo no? Entonces, todo esto que ellas iban diciendo, todas estas charlas, todo este acompañamiento me iba gustando, pero como bien dicen, siempre hay una parte, un acompañamiento con las amistades en la cual hay un rechazo hacia, no, ahorita que tú nos comentes, no sé si para ti fue diferente, pero yo recuerdo que cuando comenté que iba a estudiar filosofía, dentro de la familia, pues ya no se les hizo tan raro porque aparte, pues ya eran conversaciones, ya era algo que hacíamos en familia, ¿no? Pero sí hacia afuera fue, pero ¿cómo? Yo pensé que ibas a ir a psicología y de qué vas a vivir. Y nunca faltó, de verdad, hubo un comentario de, pero no importa, como ella se va a casar. ¿Sí me explico? Pero está bien porque como vas a dar clases vas a poder cuidar a tus hijos, ¿no? Entonces, sí había como ciertas actitudes o cuestionamientos que yo decía, no, espérense, o sea, yo voy a ir hacia adelante y sí hago, pero voy a ir y voy a hacer más, ¿no? Pero no lo sabía. Mi punto es el siguiente, sí sabía que me gustaba la filosofía, sí estaba interesada y tenía muy bien mi enfoque en educación y género. Eso para mí era muy claro. Incluso en la UAM, cuando estuve estudiando la licenciatura y terminó, mi tesis tenía que ver con estudios de género y fue un poco complicado en ese sentido porque la UAM Iztapalapa no tenía en ese momento. Y fue gracias al doctor Jorge Velázquez que me aceptó mi tesis y el doctor Piñón que aceptó ser mi revisor porque ahí hubo un jaloneo, ¿no? Bueno, eso lo comento de paso, pero para explicar que sí, que efectivamente, pero si tú me preguntaras, oye, si volvieras a estar frente a ese texto en el cual te dicen qué quieres, ¿no? Porque aparte es muy impactante, ¿no? Es casi vas a definir tu vida ahí, lo volvería a hacer. O sea, sin pensarlo, a lo mejor hay otras cosas en mi vida que puedo cuestionar y decir, esto lo haría diferente, pero en el caso de haber estudiado filosofía y de haber estudiado terapia y de dar mis consultas, y mis consultas tienen mucho de reflexión filosófica y de filosofía aplicada, una parte sistémica muy importante que nos permite apoyar de una manera diferente sin caer en la etiqueta de la enfermedad, ¿no? O del paciente asignado y tú eres el malo. Entonces, a mí la filosofía es una forma de vida, o sea, sí, de repente es pensar desde ahí y sentirme desde ahí para poder ser yo e interactuar con los demás, ¿no? Entonces, sí.
yo creo que comparto mucho de lo que ellos están planteando. No sé, a lo mejor tendríamos que hacer una encuesta, ¿eh? ¿Cuántos filósofos les dijeron, qué padre, yay? ¿No? Sí, es una Y convicción bien importante. claro, yo creo que muy pocos, ¿no? O sea, justo porque hay un gran prejuicio, que es lo que vemos, hay un gran prejuicio sobre lo que es la filosofía, sobre los beneficios que puede tener la filosofía y la manera en la que puede impactar en tu vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, te digo, me gustaría también preguntarte, con esto que te decía, creo que eres una muy buena maestra, creo que te pones como ejemplo, digamos, para tus propios alumnos, no para que sean como tú, sino para decirles, miren, hay maneras diferentes también de enfrentarse a la vida. Entonces me gustaría saber ahora al revés, ¿cómo te ha cambiado la vida el hecho de estar frente a un grupo, el hecho de enseñar filosofía, de ser filósofa frente a un grupo de jóvenes? ¿Cómo te ha transformado? Porque me imagino que justo uno cuando antes de entrar o antes de dedicarse a esta cuestión de la docencia, pues tal vez también puede un poco medio romantizar la experiencia o pensar que va a ser diferente. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el acercamiento a la enseñanza y cómo te ha cambiado, si te ha cambiado, el hecho de estar frente a jóvenes? Sabes que lo dices muy bien, pero quiero como partir de esta definición en cuanto a ciclo vital. Cuando yo comencé a dar clases, era una niña de 23 años, ¿no? O sea, podía ir y venir, andaba. Es más, ahora me da risa, pero cuando yo iba a entrar al plantel me decían su credencial, y yo, soy profesora, ¿no? Y era diferente mi interacción con ellos, porque aparte hasta tenía el tiempo para quedarme más, ¿no? Y era así de, sí, está bien, y además yo creo que mi mente era diferente en el sentido de que los entendía mucho mejor en ese momento de cómo ellos vivían esta rebeldía social, sociocultural, familiar, etcétera, pero trataba de acompañarlos para que comprendieran, para que reflexionaran sobre lo que estaban viviendo. Eh, y yo creo que ese trato fue el que me impactó mucho, porque como en el IEMS trabajamos por medio no solamente de dar clases, sino también de asesorías y de tutorías. En las tutorías tenía que hablar con ellos acerca de situaciones familiares y que, como decía Miguel, ¿no? O sea, él hablaba de esta parte burgués, pero yo afortunadamente estuve en una familia en donde no me golpearon, no me dejaban sin comer por no hacer la tarea, ¿no? Me explicaban las cosas, o sea, para que te des una idea, a mí no me leían Las Princesitas. Mi primer libro que me leyeron me contaron el cuento del mito de la caverna, ¿no? Entonces, o me hablaban de Hipatia o Sor Juana. Entonces, era algo diferente. Entonces, ver que estas estudiantes de filosofía no tenían libros en su casa, ya no digas de filosofía, ¿no? O sea, un cuento, una novela. Entonces, el empezar a ver ese entorno también por eso me llamó la atención el estudiar terapia familiar, porque cómo los acompañas sin... Yo llegué en ocasiones llorando a la casa y decía, mamá, pero ¿por qué viven esto, no? O sea, chicas que son abusadas sexualmente por sus padres. ¿Cómo puede pasar eso? Y en ese momento no puedes decirle, ay, híjole, no, denuncia y hace esto, y hazlo. No en el momento, porque a lo mejor hasta le estás involucrando en una situación mucho peor, porque las condiciones en ese momento no se prestan para eso. Entonces, bueno, sin ir más lejos, esta parte yo creo que para mí fue muy importante porque me di cuenta de que me gusta estar en contacto con los jóvenes, incluso actualmente que ya han pasado los años y tengo más de 40, pues también esa parte me encanta porque ya puedo verlos de una manera diferente, acompañarlos de una manera diferente y esta experiencia de vida me permite ayudarlos y apoyarlos diferente. Muchas gracias, Carla. Y fíjate, esto me da pie un poco también para rebotar la misma pregunta con Victórico, porque bueno, sé que es maestro, ha sido maestro de muchos, y lo mismo, ejemplo de varios. Y entonces me gustaría también escuchar tu reflexión acerca de cómo te ha cambiado, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado el hecho de ser maestro en tu propia práctica filosófica, ¿no? Lo platicabas hace rato, decías, bueno, a veces uno puede estar
en su burbuja filosófica y pensando algunas cosas, pero cuando las pones frente a un público, y un público de jóvenes, un público exigente en el medio superior, en el posgrado, pues seguramente las cosas también te van, ¿no? Te van golpeando y te van mirando y que veas la propia realidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Vic? Pues, habiendo entrado a la filosofía tan joven, pues luego ya ni siente uno, ¿no? O sea, uno cree que este es un modus vivendi y que no hay demasiado impacto. Pero obviamente, pues sí, el entorno social te lo indica, ¿no? En mi casa fuimos 7 personas, todos científicos o ingenieros, y yo el filósofo, ¿no? Entonces, siempre me decían, lo mismo, te vas a morir de hambre. Realmente el que trabaja en lo suyo soy yo, todos los demás no. La filosofía no te va a dar lujos, pero sí vas a trabajar para lo que estás preparando. Entonces, toda tu vida, ¿no? Toda tu vida te la hace pensar en términos filosóficos, que llega un momento en que no puedes separarlo, ¿no? O sea, estás enseñando ética y pues tienes que ser así en la vida. Estás enseñando lógica y bueno, pues tratas de no causar marrullerías argumentativas, ¿no? Estás en la filosofía y tratas de ser virtuoso. O sea, así de llevar la vida a tener una buena vida, filosóficamente, ¿no? A tratar de hacerte sabio, a tratar de que sirva esto que estás estudiando formativamente en una forma de ser y no solamente en una profesión. Entonces, eso es lo que se trata, ¿no? No se logra al 100%, pero digamos que pues, ese es el anhelo. Y a ver, hasta el último de los días es cuando nos haremos la pregunta, ¿no? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Como dice el viejo adagio. Pues no, no sabemos. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Y otra vez a filosofar. Bueno, entonces sí, yo digo que puedes vivir de la filosofía o para la filosofía. O también que la filosofía es una forma de vida y no solamente una profesión. Entonces, digamos que esos son los esfuerzos, ¿no? Y uno trata de vivirlos. Sí, ahí yo digo 100% impactado, pero ya hace tanto tiempo que no le veo diferencia. Siento la diferencia cuando no lo logras, cuando no estás a la altura. Y entonces dices, aquí me falta un poco más, aquí me falta un poco más. Y le sigues. Esa es la idea. Claro, porque justo como lo planteas, es un modo de vida y entonces como que es bien difícil ver que la filosofía está en el salón de clase y entonces te quitas el traje de filósofo y sales a la calle y ya no, digo, Miguel nos decía hace un poco, él se disfrazaba, pero por fuera, ¿no? Porque por dentro en realidad, pues tienes que vivir filosóficamente, no hay un momento en el que te pongas el traje de filósofo y entonces digas, bueno, hasta aquí hoy ya, ¿no? Hoy ya no voy a ser un ratito, ya no voy a ser filósofo, sino que lo vas llevando. Y entonces en este acompañamiento docente, también me gustaría saber cómo lo has vivido tú, Miguel, en términos de docencia, de ver el cambio incluso de tus propios estudiantes, de ver la actitud de tus propios estudiantes, de ver cómo vas impactando a diferentes realidades. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de enseñanza en la filosofía? Ha sido muy satisfactorio. Desde luego no a todos se les impacta de la misma manera y no todos los cambios son visibles, pero al paso de los años y cuando llegas a encontrar a aquellos jovencitos casi jóvenes o adolescentes convertidos ya incluso en gente de mediana edad, pues nunca mayores que yo, por supuesto. Aunque sí alguno por ahí, ahora me hiciste pensar. Pero en general es una satisfacción inconmensurable cuando te comentan qué les hizo cambiar. Y
incluso detalles o se quedan con alguna frase que a veces incluso dijiste en broma, cuando estaban distraídos, les decía, sobre todo con ya el celular, si te quiere que te espere, y seguramente te va a esperar. Y si no te espera, pues es que no te quería. Bueno, y esa frase que yo decía para evitar el regaño y decirle, dame el celular, deja de estar hablando, hasta ese tipo de bromas o bobadas, si quiere verse así, a veces les cambia la vida. El sugerirles algunas películas, algunas lecturas breves, el puro hecho de reflexionar, a mí me parecen las fábulas y los fragmentos, sobre todo los de Heráclito, me parece que son un material sensacional. Textos cortos o poesías, algunas poesías, fragmentos de poesías, les queda impactados y les hace cambiar su visión. Pero nunca es uno el único que los hace cambiar. Yo creo que es multifactorial todos los cambios en las personas, pero haciendo un balance a grosso modo, yo creo que ha sido mucho más benéfico, aunque tal vez pudiera haber alguien que ahorita en este momento diga, ¿para qué entré a esa clase de filosofía? ¿No? Pero yo creo que ese aspecto se está perdiendo o se pierde de vista al pensar que la materia de filosofía es solamente para cubrir un currículum académico. Yo creo que va mucho más allá, y que tiene que fomentarse. Y no solo en los salones de clase, sino a veces hasta en la peluquería. A mí todavía me gusta platicar con el peluquero. Y es fascinante ver cómo se llegan a interesar. Ay, profesor, ¿se acuerda del libro que me dijo? Ya lo conseguí, o no lo he conseguido, no me lo conseguí, y cosas así. Que dices, bueno, pues algo se está haciendo, ¿no? Y sí cambia la perspectiva de la vida, definitivamente. De eso estoy convencido. Gracias por la pregunta. No, al contrario, Miguel, muchas gracias, porque creo que justo es una excelente invitación para los que nos acompañan y nos escuchan, que esa es la intención del libro. El libro que nosotros hemos trabajado a partir del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, propuestas filosóficas ante los grandes problemas de México y el mundo, es una invitación para que se acerquen a la filosofía, para que los mueva a pensar, los mueva a dialogar también con las personas que tienen a su lado, con los propios autores. Ahí está la página, ahí están nuestros datos, que podamos establecer ahora, gracias a estas redes, que podamos establecer algunos intercambios, porque algo interesante y que hemos visto el día de hoy en esta presentación del libro es que hay una gran apertura a escuchar al otro, ¿no? Entonces, como profesores, como alumnos, que sabemos que siempre estamos aprendiendo, entonces hay una gran apertura para que nosotros podamos, digamos, acercarnos y estar ahí en la filosofía. Y entonces, bueno, justo como para ir cerrando esta presentación, me gustaría que un poco empezáramos a soltar un poco nuestras conclusiones. Y bueno, Carla, te escuchamos con muchísimo gusto. Ah, pues antes de pasar a ese lado, tú faltaste, no te hagas. Hay que escuchar al otro, ahora te toca a ti. ¿Cómo fue tu llegada a la filosofía y la docencia? Bueno, es que justo como yo la estaba conduciendo, es como difícil de pronto autopreguntarse porque puede parecer un poco tramposo, pero o sea, en realidad mi llegada a la filosofía fue como, no la tenía pensada. Eh, Justo creo que uno en preparatoria estás en estas crisis de no saber hacia dónde o qué quieres. En lo que sabía que me gustaba, porque desde muy pequeño, desde secundaria, empecé a llevar un diario y eso como que me ayudó a tener una conversación conmigo mismo, y después a desarrollar un poco esta cuestión de la poesía. Quería ser poeta, quería escribir cuentos, quería dedicarme a la literatura, y entonces entré al área 4 un poco pensando que yo me iba a ir a letras hispánicas.
Pero al final, justo con la fortuna de encontrarme con muy buenos profesores de filosofía en la preparatoria 9, Fernando Aurelio, Arturo Palafox, fueron Lourdes, fueron maestros que ahí me fueron soltando estas, digamos, estas provocaciones en donde me invitaban más bien a encontrar en la filosofía motivos para pensar. Y entonces, igual, o sea, sin saber absolutamente nada qué esperar de la filosofía, pues me lancé a la facultad y con mucho miedo. La verdad es de que, no, o sea, te impacta de pronto ver a personas como tan preparadas, que han leído muchísimas cosas y entonces, bueno, pues uno llega con tanto miedo que los escuchas hablar y dices, bueno, yo creo que no tengo nada que hacer aquí, mejor me despido, muchas gracias, ya me voy, pero te das cuenta que es un proceso y que es un proceso en el que poco a poco vas a ir aprendiendo, vas a ir entendiendo, de pronto eran retos muy complejos, tener que leer textos filosóficos y terminar de leerlos y no entender nada y sentirme frustrado y sentir que algo me estaba fallando y entonces después darme cuenta que a todo mundo le pasaba y que nadie entendía y que más bien implicaba un gran esfuerzo de paciencia y de mucho diálogo con las personas. Y entonces, justo cuando estaba en tercer semestre, pues me acerqué a mis primeras clases, me dieron la oportunidad de trabajar como adjunto y entonces, bueno, pues me di cuenta que el impacto que uno tiene en la docencia y sobre todo lo que aprendes, o sea, me aprendía más dando clase que a veces tomando la clase, porque en este diálogo, en este esfuerzo de tener que explicarle a otro algo, pues me daba cuenta que yo a veces no tenía nada claro y entonces eso me ayudó muchísimo, ¿no? A desarrollar mis habilidades de docencia y bueno, pues procuro siempre, ¿no? De pronto algunos colegas se sacan de onda porque soy muy chismoso y entonces me meto a sus clases, pero no para ver si están mal, sino me gusta ver cómo le hacen, ¿no? Cómo se paran frente al grupo, qué hablan, qué dicen. Y entonces, bueno, eso me ha motivado constantemente a estar entrando a las clases de amigos. Cada que puedo meterme a la clase de alguien, bueno, pues me meto y aprendo, ¿no? Creo que el maestro siempre es un alumno constante, ¿no? Tienes que estar escuchando tanto a los alumnos como a los maestros. Entonces, bueno, así ha sido mi acercamiento. En la casa no apostaban mucho filosofía, decían como, "Ay, es un capricho, le va a durar 1 o 2 semestres, se va a aburrir y se va a ir a una ingeniería. Igual y después estudio alguna ingeniería, pero estoy muy contento todavía con filosofía. No me arrepiento, creo que es algo que me gusta y que me gusta preguntarme todos los días si quiero seguir estudiando filosofía, ¿no? Entonces me levanto por las mañanas, digo, hoy quiero, y entonces me acerco a algún texto, preparo mis materiales, hago reflexiones, sigo escribiendo mi diario. Entonces, bueno, creo que es un buen pretexto para seguir encontrándole sentido a la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es donde voy. Y bueno, pues ahora sí creo que pues se nos acaba el tiempo y bueno, pues para cerrar esta presentación, pues me gustaría que pudiéramos tener una breve conclusión. Entonces, pues Miguel, por favor, ¿cómo podríamos concluir? Qué nos dices? Te escuchamos. Bien. Yo creo que el texto ofrece muchas aristas que son importantes de reflexionar. Sobre todo, la pregunta inicial me pareció muy pertinente, muy interesante, porque ya habíamos dicho que se aborda el feminicidio, la finalidad de la educación integral. Ese es un problema que está discutiendo ahorita, sobre todo con la nueva escuela mexicana, en donde de alguna manera también persiguen esa integralidad dentro de la educación. Y bueno, desde sus perspectivas, muy respetables, aunque pudiéramos no estar de acuerdo en algunos aspectos, pero me parece muy respetable y qué bueno que se esté produciendo un cambio.
y se abordan los planteamientos de Antonio Caso, lo hace la maestra Tania Ortiz, y de José Vasconcelos. Yo creo que siguen siendo educadores fundamentales. De Antonio Caso es una frase fundamental, que ahí la dejo. Educar, arte de filósofos. Yo creo que en todos los ámbitos de la docencia, en todas las áreas docentes, es muy conveniente hacer una reflexión filosófica. ¿Sí? En lo personal, bueno, mi tesis de maestría fue de licenciatura. La de licenciatura fue Ideas Estéticas de José Revueltas. Y se aborda José Revueltas, lo aborda la maestra Rosalía Guillén. Dice la propuesta estético-antropológica de los días terrenales. Y vaya que siguen siendo días terrenales. Alguna vez dijo José Revueltas que a él le hubiera gustado llamar a su obra Los días terrenales. Y bueno, la filosofía aplicada a la humanización, pues yo creo que es lo que más falta nos hace a nivel mundial. Y creo que fue una de las grandes distorsiones que se planteó desde el Plan Bolonia y todo lo que es el proyecto Turing, que desafortunadamente lo está tomando la UNESCO en la agenda que va hasta el 2030, donde se hacen los planteamientos o ideales de la educación, lo que alguna vez se llamó la educación del futuro, ¿sí? Que fue también otro plan retomado por la Núñez, que luego genera una serie de cambios en la educación mexicana, sobre todo en el bachillerato. El bachillerato sigue siendo uno de los niveles educativos más complejos y creo yo que en el de mayor cuidado debiera ponerse, porque es una etapa de la vida fundamental. Estamos hablando de la adolescencia. Es la etapa de la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluso los íntimos, los más personales, ¿sí? Entonces, el carácter formativo que debe tener la educación, no solo la filosofía, el carácter de humanización, yo creo que pone en juego el desarrollo de la humanidad. Tal vez la manera en que se aborda aquí no sea la mejor, pero por lo menos pone el dedo en la llaga de algo que ahorita a nivel mundial ya está preocupando, que es el obsesivo énfasis en la razón pragmática, instrumental, y la sobreposición del homo faber, el saber hacer, y así se definen las competencias, con el llegar a ser, esto que plantea Erich Fromm en Ser o Tener, ¿sí? Que es uno de los grandes dilemas de la vida, ¿sí? Y a propósito de ello, y para cerrar mi comentario, no es lo mismo ser filósofo que tener un título o una licenciatura de filosofía. Hay grandes filósofos que no estudiaron la carrera de filosofía, ¿sí? Y espero que nadie me lo tome mal, pero habemos quienes estudiamos filosofía y a veces nos cuesta trabajo encarar el compromiso de lo que es ser filósofo. Y no es negar que se pueda hacer. El problema que yo quiero subrayar es que se trata de un constructo permanente, como bien decías, de cada mañana, de cada instante. O como lo planteaba el doctor Víctor Hugo Muñoz, el estarse cuestionando a cada momento y en cada ámbito de la vida, ¿no? Es el ser, llegar a ser, con todo lo que implica. Ontológica, epistemológica, estética y todos los ámbitos que toca solamente la filosofía.
Y eso es lo que tenemos también que develar y demostrar ante la sociedad. Un comentario. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Carla, igual, ¿qué conclusiones en esta presentación del libro para cerrar nuestra mesa? ¿Qué nos puedes comentar? Pues bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro por habernos acompañado dentro de estos espacios y estarnos acompañando, todavía continuamos. Y bueno, para contestar, pues lo primero es que no se muere uno de hambre por estudiar filosofía, ¿no? Eso sería algo, yo creo que un punto clave, que es muy importante la vocación. Y creo que en ese sentido es pertinente recordar o retomar lo que dice Victórico en su texto, donde habla sobre partir de la propia realidad. Y creo que la filosofía nos ayuda a partir de esa propia realidad, identificar o definir problemas que realmente son nuestros, ¿no? O sea, poder separar entre lo nuestro y lo del otro, no imitar solamente ni políticas educativas, ni formas de vida, ¿no? Porque en ocasiones, y sobre todo en nuestra sociedad, y eso es algo que el libro nos invita a reflexionar incluso desde la vida cotidiana, la maternidad, la paternidad, ¿no? Ahí tú mencionas algo muy interesante en el texto, de cómo es que si bien no es nada más que el papá no quiera cambiarle los pañales al niño, sino que dentro de los restaurantes solo el área de mujeres, en la mayoría de ellos, hay un espacio para cambiarle los pañales al niño. ¿Y qué tal si el papá es padre soltero y le tiene que cambiar los pañales, no? O sea, son cosas que no nos ponemos a pensar, que a veces no nada más parte desde sí, porque el hombre no quiera o porque la persona no quiera. Entonces, y otro punto importante es esta búsqueda de la verdad, más allá de lo que parece evidente, de lo que nos demarcan como evidente, ¿no? Y este texto de la maestra Eloísa, que también es una maestra muy querida, y me parece que es una maestra muy capaz, con un desarrollo de ideas y muy querida por sus estudiantes, de verdad yo lo he visto. Como la maestra Eloísa nos habla sobre esta educación democrática. La filosofía y las filosofías mexicanas van más allá de lo que se plantea en un programa o en un plan de estudios. Tal vez lo que hace falta es que nos den la oportunidad de plasmarlo y de llevarlo a la vida cotidiana con vocación, con esa objetividad, ese amor, ese interés por lo que se hace, por lo que se dice, pero principalmente por lo que se vive, junto a los que están cerca de nosotros, pero también tratando de ser empáticos con aquellos que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que nosotros, pero que pueden llegar a tener las mismas y más, y saber que no necesariamente las oportunidades que ellos están buscando son las nuestras, porque sabemos que nuestros estudiantes tienen sus propios objetivos, tienen sus propios proyectos, y solamente nosotros somos el agüita para esa semilla, para alimentarla, para que pueda crecer y dar los frutos que ellos quieren. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y bueno, igual quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro, al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, por supuesto a cada uno de los autores que se atrevieron a escribir, a compartir estas reflexiones y formar este libro de propuestas filosóficas ante los grandes problemas del mundo, de México y del mundo, porque son una muestra de que es posible escribir y es posible compartir la filosofía. Y entonces, bueno, a los que nos escuchan, por supuesto que los invitamos a acercarse al libro, acercarse a la página del Círculo, solicitar los datos, solicitar el texto, para que sigamos con este diálogo que, bueno, ha sido muy, muy enriquecedor, que les agradezco muchísimo el haber estado aquí, el acompañarnos, el compartirnos de forma tan íntima y tan honesta, pues su modo de ser filosófico. Y bueno, por mi parte y por parte del Círculo y de esta mesa, pues les agradecemos muchísimo y los invitamos a que continúen con el coloquio, continúen con las mesas. El día de mañana vamos a seguir con las mesas de trabajo. Y entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo. Ojalá que hayan disfrutado de esta transmisión. Nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. A todos. Buenas tardes. Buenas tardes.